una nueva edición de Ideas en 30 minutos. La idea en esta oportunidad es hablar de cambio climático. Para eso invitamos a Gonzalo Arimbó. Él es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, es argentino, pero actualmente reside en Canadá y estaba trabajando en el gobierno de Canadá para el área de cambio climático y energía. A su vez, tiene un máster en Administración Pública y un diplomado en Gestión de Riesgo Climático. Entonces nos interesa hablar particularmente con vos para que nos puedas contar e introducir sobre qué es esto del cambio climático y cuál es su importancia, su impacto, ¿no? No solamente en Canadá, sino en todo el mundo. Dale, bueno, muchas gracias a ambas y al resto que está también entre bambalinas. Quizás es interesante empezar por entender eso, qué es el cambio climático y por qué importa. Como bien decía, yo en este momento vivo en Canadá, así que, pero el acento porteño no me lo quita nadie, evidentemente es el acento argentino. Y Canadá es interesante porque cada vez que vemos escenas donde hablamos de cambio climático y capas de hielo que se debilitan y los osos polares y vemos todo este tipo de escenas muy dramáticas, bueno, Canadá, muchas de estas escenas provienen de ahí, fundamentalmente de la parte más del norte, donde el cambio climático en los polos, o sea, más cercano del polo norte y sur, se incrementa o se intensifica más. Pero a grandes rasgos, y como bien dijiste, yo soy politólogo, así que la ciencia no... A mí me gusta entender la ciencia en términos simples. Está bueno entender que si nosotros pensamos en nuestro planeta recibe energía pura y exclusivamente, prácticamente, de la energía solar, del sol. Para simplificar el modelo, digamos a decir eso, y nosotros recibimos esa energía como planeta y un poco de esa energía se queda acá, otro poco de energía se refleja y vuelve al espacio. Y lo que estuvo pasando en los últimos años es que cada vez el planeta absorbe más energía de lo que hacía antes. O sea, cada vez refleja menos. ¿Y por qué? Bueno, fundamentalmente porque esa famosa, en la atmósfera, estos gases de efecto invernadero cada vez se acumulan más y que retienen más la energía. Y la energía es calor, fundamentalmente. Eso es lo que está produciendo este calentamiento a nivel global, generalizado. En algunos lugares se ve más, en otros lugares se ve menos. Y eso es fundamentalmente lo que sucede a nivel planeta. Y a veces hablamos de que hay que evitar el calentamiento global de 1 grado, de 2 grados, o de evitar de 4 grados. Y la gente piensa, bueno, eso es muy poco. Pero bueno, yo les pregunto, por ejemplo, si ustedes tuvieran su temperatura corporal sube 2 grados, ¿cómo te sentís? Y no, muy bien, tenés fiebre por lo general, y el cuerpo reacciona con toda una batería de efectos para básicamente combatir, o es simplemente un síntoma, pero lo que quiero decir es que 2 grados no parece mucho, pero es un montón. Y es un fenómeno a nivel global. Ese es el gran problema o el gran desafío que tenemos, porque no es que es un problema de Europa, de África, de América, sino que es un problema a nivel global, con consecuencias que suceden en todo el planeta, que algunos las sufren más que otros, lamentablemente, pero requiere un concierto y una armonía en términos de toma de decisión y de avanzar hacia básicamente un objetivo en común, que es algo que no suele ser nuestro fuerte en ponernos de acuerdo así rápidamente al menos. Bien, muy bien. Bueno, ahí yo quería preguntarte, por un lado sé que estás estudiando y estás trabajando mucho en políticas públicas comparadas, también que estás estudiando mitigación del riesgo climático y demás. Por eso me interesaba que nos cuentes cuáles son las mejores estrategias, las que vos estudiaste, las que viste, las que aplicás, de las que lees en esta cuestión, ¿no? Estas estrategias, estas políticas públicas que abordan, por un lado, la adaptación y por otro lado, la mitigación. No, bueno, es muy interesante eso, gracias, porque si bien podemos hablar desde un punto de vista como ético, de que, bueno, hay que tratar de
hacer frente al cambio climático porque es lo correcto, lo que hay que hacer, desde un punto de vista no menos interesante, hay que entender que el cambio climático tiene consecuencias sociales y económicas que van a impactar muy fuerte en el planeta, en el bienestar de la gente, pero también que los países o las regiones que no empiecen a adoptar políticas con llamémoslo como una especie de lente, a través de cual ves un lente que entiende el cambio climático, si no aplicamos eso, va a haber una pérdida de competitividad que va a afectar el bienestar presente y futuro de esos países. Para volver a lo que vos decías, hay fundamentalmente para hacer frente hay como dos grandes como estrategias a seguir, que son complementarias y que tienen que ir de la mano. Una es respecto a la mitigación. Yo he hablado de que se acumulan los gases de efecto invernadero y todas las estrategias y políticas de mitigación tienen que ver con eso, con reducir las emisiones que tenemos hoy por hoy en cada país, en cada región. Eso quiere decir tratar de incentivar más el uso de transporte activo, transporte público en vez de usar autos, tratar de encontrar economías o industrias que produzcan menos emisiones, tratar de generar energía de manera sustentable, por ejemplo, la energía hidroeléctrica es renovable y sustentable en un punto de vista estrictamente climático. Por otro lado tenés la energía eólica, o sea, de viento, energía solar, bueno, todo este tipo de alternativas que surgen como una alternativa a las energías mucho más contaminantes, como, bueno, fundamentalmente el carbón, que es lo más contaminante, pero después tenés en menor medida petróleo, gas, todo lo que es combustibles fósiles. Eso por un lado, y por otro lado tenés las otras estrategias que son de adaptación al cambio climático, y es entender que si bien hay que hacer todo lo posible por mitigar el efecto del cambio climático, hay cambios que ya están sucediendo en el presente. Creo que podemos mirar el diario y está claro eso. Y va a haber cambios presentes y cambios futuros. Y tenemos que empezar a pensar cómo nuestra sociedad, y es como nuestra sociedad, nuestra infraestructura, nuestros hábitats naturales, cómo vamos a proteger todo esto de un clima que ya cambió y que va a cambiar todavía más. Entonces pensemos, por ejemplo, en las olas de calor y cómo está castigando a un montón de regiones, al punto tal de que hay gente que muere, digamos, sofocada por el calor. Pensemos en inundaciones, que cada vez son más frecuentes o más inestables, más impredecibles. En las precipitaciones también tenés momentos de grandes lluvias concentradas, pero después momentos de sequía. Y todo esto obviamente produce efectos secundarios. Acá en Canadá en este momento estamos sufriendo una sequía muy importante y a eso vienen una cantidad de incendios forestales inédita que lamentablemente en este momento, mientras hablamos, están sucediendo. Entonces, todo esto es para decir en realidad que hay que llevar de la mano estas dos cosas, adaptación y mitigación. Y hay algo que me importa para mí enfatizar, que es que todo esto tiene que venir de la mano de una transición hacia lo que mucha gente llama como una economía de bajas emisiones o una economía verde. Pero esa transición también tiene que ser justa, porque de la misma manera que los procesos industriales dejaron atrás un grupo importante de gente de nuestra sociedad, esta transición también puede dejar atrás un montón de gente, que curiosamente suele ser el mismo grupo de gente. Entonces, este es un gran momento también para combatir no solamente el impacto del cambio climático, sino también combatir los grandes problemas que tenemos de inequidad en nuestras sociedades. Y lamentablemente hay un montón de buenas ideas y de políticas, por ejemplo, en materia de energía mencioné energía solar, eólica, hidroeléctrica, pero hoy por hoy se está hablando mucho de hidrógeno como una fuente de energía. Se habla también, por ejemplo, de reactores modulares pequeños, básicamente energía nuclear, pero a escala más pequeña. Se habla de fisión nuclear. Todas estas cosas son muy, hoy por hoy, muy experimentales y están todavía testeándose, pero también te dan la pauta de que, y creo que si hay algo que es importante llevarse de toda esta conversación, es que el cambio climático es un sistema, es un
un cambio complejo, es sistémico y tiene un montón de aristas, pero no hay una sola intervención, no hay una bala de plata que va a solucionar esto. Entonces no alcanza con solamente una intervención, va a hacer falta muchas intervenciones, y esto, si bien afecta a toda la sociedad, por otro lado también todos los actores van a tener que estar involucrados de mayor o menor medida. No podemos recostarnos solamente en el deseo de que el gobierno haga lo correcto, o de que la sociedad haga lo correcto y tenga un compost en un jardín, sino que tiene que ir todo medio de la mano, y una especie de sinergia. En relación a esto que vos hablás de la transición justa, ¿no? En países como el nuestro, por ejemplo, con una desigualdad social que quizás es mucho mayor que la que hay en Canadá, y cuando vos hablabas de distintos eventos y fenómenos como las inundaciones, como las sequías, no puedo evitar pensar de que eso impacta en los sectores más vulnerables. Entonces yo te pregunto a vos si conocés políticas públicas que puedan hacer que esa transición justamente sea justa, o cuál es tu perspectiva en relación a esto. Gran pregunta esa. Y es uno de los grandes debates, quizás. Es muy cierto lo que decís, y por poner un ejemplo bien tangible, hubo olas de calor acá en lo que sería la costa oeste, y las olas de calor no son un fenómeno extraño en Argentina tampoco, y murió mucha gente. Por lo general suele ser gente más bien mayor, de la tercera edad, y gente de menores ingresos porque no tienen acceso a un aire acondicionado, por ejemplo. Eso va a ser un problema muy grande. Entonces ahí es donde el Estado tiene que participar de una manera de cómo podemos garantizar que la gente se mantenga a salvo, aun cuando nuestra infraestructura privada, que son viviendas privadas, no está en condiciones como para, o sea, no está adaptada para el clima que estamos teniendo hoy por hoy. Ni hablar del clima vamos a tener mañana. Entonces, entender que las casas ya no solamente tienen que ser un techo, sino que tienen que estar apropiadamente equipadas, y no necesariamente tiene que ser un aire acondicionado, pero tiene que ser construcciones bien aisladas. Por ejemplo, en Canadá hay una fluctuación de temperaturas importantes, y me imagino que el invierno es bastante más notorio que en otras regiones. Entonces, ¿cómo podemos proteger a la gente de estas variaciones de temperatura? Con construcción apropiada, con casas bien equipadas, pero para hablar de transición justa también tiene que ver con los modelos económicos, y en esto Canadá y Argentina se tocan mucho. Piensen que en abril de este año, fue la cumbre de la Tierra, Biden, claramente una administración muy distinta de Estados Unidos a la anterior, volvió al Acuerdo de París y incrementaron sus objetivos de reducción de emisiones de carbono. Una pieza clave de todo eso, y es importante mencionar esto, a medida que hoy mismo fue que, bueno, hoy es 11 de mayo, pero pasaron su gran plan de infraestructura, por lo menos en una de las cámaras. Este plan de infraestructura involucra una compra muy importante de flota de autos, camiones, etcétera, eléctricos. Una apuesta muy grande es pasar de autos tradicionales a pasar a autos eléctricos que por lo menos consumen energía, y la energía se puede como descarbonizar, por ahí puede venir de fuentes renovables, como fuentes hidroeléctricas. Entonces, eso está bárbaro, pero todos los insumos y las materias primas, fundamentalmente los metales, van a tener que venir de algún lugar, y eso va a involucrar una intensificación de la minería a una escala que no conocemos hoy por hoy. No solamente es el litio, sino que es el níquel, tenés los metales raros. Hay un montón un portfolio de metales que van a estar y que van a tener que venir de algún lado. Canadá tiene el mismo problema que va a tener Sudamérica, en términos de vamos a tener que, para fomentar la transición a la energía verde, vamos a tener que de alguna manera encontrar cómo podemos hacer que este modelo extractivista se transforme en algo que sea sustentable, o que por lo menos sea beneficioso para las comunidades. De nuevo, por el modelo extractivista que conocemos más a menudo, no suele ser muy bueno, o muy
muy beneficioso para las comunidades locales. Y honestamente no tampoco suele ser bueno para los países. Canadá tiene el mismo problema, tiene muy rico en metales, tiene una riqueza de recursos naturales muy grande, pero tenemos que asegurarnos de que en el proceso de transicionar no dejemos atrás a la gente como de costumbre. Bueno, ahí retomando un poco eso, yo te quería preguntar cuáles son las perspectivas, ¿no? En un poco vos nombraste algunas de las medidas que se pueden implementar. Me pareció como muy interesante esto de la... Entiendo cuando hablas de transición en términos de matriz productiva, estás hablando de la generación por ahí de industrias distintas, de nuevas formas de trabajar la tierra, de nuevas formas de producir, lisa y llanamente, ¿no? Como una nueva forma de la matriz productiva, y creo que lo que estás, entiendo yo, queriendo decir, es que los sectores de la economía, los sectores populares, digo, no vuelvan a quedar por fuera también de ese sistema productivo, y cuáles podrían ser las medidas que también lo hagan un poco más justo. Por eso yo te quería preguntar qué perspectiva ves en el corto y mediano plazo. Hablaste de la Agenda de París, el Acuerdo de París, está la Agenda 2030, hay algunos compromisos asumidos a nivel mundial, pero bueno, ¿cuáles son en concreto esas perspectivas, esas medidas? Digo, si ya hay mediciones que pueden decir que estamos un poco mejor, que se avanza en algún sentido, o bueno, si todavía son proyectos de futuro que impacten de modo global, tal como nos explicaste. Sí, a nivel concierto internacional es tan dispar porque es muy difícil. Uno puede comparar ciertos países, bueno, los ejemplos más claros quizás sería la gran diferencia que hubo entre la administración anterior en Estados Unidos y la actual. Eso es el día y la noche, y sucede en un montón de lugares. Brasil claramente no tiene el medio ambiente o el cambio climático como un tema en su agenda política en absoluto. Después también es cierto que hay otros países que tienen como problemas más urgentes, digamos, hay una enfermedad que estuvo dando vueltas en el último año y medio y creo que la gente estuvo bastante ocupada con eso, pero a mí me interesa, por ejemplo, ver a nivel regional a veces y a nivel ya casi local, diría, las primeras, cómo van emergiendo diferentes cuestiones que suelen ser lo que yo, por lo menos, digo hacia grandes rasgos, que es aplicar un lente climático a los problemas que tenemos. Y entender que vamos a tener que tener eso en nuestra mente cada vez que estamos haciendo un análisis, cada vez que estamos planeando un proyecto, cada vez que estamos diseñando nueva infraestructura. Y por poner un ejemplo, digamos, acá yo no estoy en La Pampa, pero estoy en las praderas del norte. Imagínense que nosotros tenemos muchas comunidades acá que también que trabajan y básicamente tienen una fuerte pisada con la cuestión agrícola. El sector agrícola es muy importante acá. Es interesante porque obviamente la mitad del año está congelada la tierra, pero suceden cosas interesantes. Por ejemplo, cuando se descongela todo esto, solemos tener en primavera lo que es una temporada de inundación. Eso suele volverse más inestable en los últimos años, pero sucede que sí, cuando la nieve se descongela toda más o menos al mismo tiempo, tenés más agua de la que solés tener ya para pleno verano o ya entrando al otoño. Esta provincia tuvo una cantidad de inundaciones muy grandes y bastante catastróficas, pero a la gente le sigue gustando tener su casa, si puede, construirla frente al río. Entonces hay un riesgo ahí que tenemos que aprender a manejar, porque si bien las casas están aseguradas, por ejemplo, las compañías de seguro tampoco es que están en el negocio de perder plata.
si cada vez más frecuentemente estas casas van a sufrir daños catastróficos, bueno, los seguros van a subir. Y ese es el propio mercado, ya ni siquiera es un gobierno o un grupo de activistas ambientales, es el propio mercado diciéndote, este tipo de cosas no van a ser sustentables. Hay que empezar a entender que hay que planificar con el cambio climático en mente. Y esto es adaptación, por ejemplo, entender que si vamos a construir o vamos a desarrollar ciertas tierras, bueno, ¿qué está sucediendo en esas tierras? ¿Qué pasa si construimos? ¿Y qué va a pasar de acá a 10, 20 o 30 años cuando el clima cambie? No es que va a ser un cambio, no es que va a haber una inundación extraordinaria, no, eso va a ser la nueva norma. Entonces, yo sé que en Argentina, por ejemplo, hay mucho debate sobre cuestión de tema de humedales. Y yo, si bien a mí la verdad que los humedales son muy bonitos para mirarlos, están llenos de mosquitos, así que no está muy bueno meterse en un humedal, pero tienen un montón de funciones, cumplen un montón de roles que a veces pasan desapercibidos hasta el momento que los perdemos. Los humedales, y voy a usar un ejemplo de Canadá, porque si no, quizás estoy haciendo un paralelismo que no corresponde, pero acá ayuda mucho para prevenir los picos de inundación, porque el agua fluye más lentamente, entonces eso quiere decir que el agua no corre y se acumula en un lugar, inundándolo. Por otro lado, la vegetación de los humedales filtra un montón el agua, entonces todo el exceso de nutrientes que vienen del uso de fertilizantes en áreas agrícolas, todo ese agua que se filtra, al mismo tiempo cae en los ríos, en los cuerpos de agua, están filtrados por estos humedales, que reducen una cantidad importante de nutrientes. Entonces, producen todo este tipo de cosas que en el momento que vos los quités, los removés, los secás, yo no estoy diciendo que esté mal hacer eso, pero estás perdiendo algo que probablemente tengas que reemplazarlo de otra manera. Si vos ya no tenés la capacidad de mitigar la inundación de un humedal, vas a probablemente tener que reemplazarlo con algún tipo de infraestructura gris construida, y eso por lo general suele ser una obra pública, de la cual se encarga una municipalidad, un gobierno, con plata que viene de lo que recaudan de impuestos. A lo que voy es que la cuenta alguien paga por eso. Entonces, si bien no hay que tomar un punto de vista moralista, si se quiere, sobre proteger los ecosistemas, hay que entender de que si se pierde algo, alguien está pagando por eso. Y acá se está empezando cada vez más a implementar ese lente donde tenemos que entender, porque también hay que pensar estratégicamente, qué conviene conservar, qué no, qué es lo que hay que hacer y con qué objetivo. Entonces, en este momento estamos viendo como políticas ya a nivel municipal, es decir, bastante chiquito, cómo se está implementando ese lente, por ejemplo. Y a mí eso me da bastante esperanza, porque podemos tener gobiernos nacionales que no respeten tanto esto, o que sigan otro tipo de agenda, pero si a nivel municipal, donde los daños ecológicos o los daños climáticos son tangibles, podemos diseñar herramientas o podemos aplicar este lente, entonces podés generar también soluciones locales. Y eso sí a mí me dan bastante esperanza. Gonzalo, bueno, muchísimas gracias realmente porque nos abriste como un nuevo panorama también para pensar muchos temas que tiene como agenda hoy la provincia de Buenos Aires. Sabemos que queremos la reactivación económica, pero también tenemos que pensarla hoy con este nuevo lente, ¿no? Con el lente de pensar en el medio ambiente para justamente pensar en la sustentabilidad no de hoy, sino también del mañana. Y me parece que ese es un gran desafío que van a tener hoy los municipios de la provincia, y tener estas nuevas herramientas que vos hoy nos diste para poder pensar desde otro lugar cómo reactivar la economía, creo que es clave para abrir una discusión muy importante en la provincia. Así que desde la Usina de Ideas Bonaerenses estamos muy agradecidos de tener este espacio y esta oportunidad para charlar estos temas con vos. No, muchas gracias a ustedes dos y al resto por la oportunidad de poder charlarlo un poco, de hablar en criollo por un tiempo, y siempre necesiten algo, si puedo ayudar desde esta esquina del mundo, encantado de hacerlo. Gracias. Chau, chau.